La luz del pasillo, un programa de acción de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Luz del Pasillo. En este arranque de la cuarta temporada queremos alternar, como siempre, como hemos venido haciendo en otros años, entrevistas personales con charlas y coloquios más amplios. Hoy vamos a tener por segunda vez en nuestro programa a Paco Gómez Escribano, que acaba de publicar, de hecho, en la fecha de grabación, que no de emisión de este programa, justo ayer fue la primera presentación del libro, esta novela, Fondo Buitre, editada por Al Revés. Vamos a hablar con su autor durante esta hora y vamos a desgranar su obra anterior, vamos a desgranar esta novela de Fondo Buitre y vamos a hablar en general sobre literatura y concretamente sobre novela negra. Como recordarán, en la anterior temporada ya tuvimos un programa dedicado a eso que me parecería muy interesante, si no lo han visto, que concatenaran con el que hoy tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras, Paco. A vosotros. Y bueno, Paco Gómez Escribano, al que ya presentamos en su momento, es autor de 12 novelas, de 2 poemarios. De esas 12 novelas, 10 podríamos encuadrarlas en el género negro. Y es natural de Canillejas. Esto es muy importante para entender su obra y para entender también esta novela Fondo Buitre. Además tiene un ensayo que creo que sigue inédito, ¿no? Sobre Sí. novela negra, que se llama curso, por lo que yo tengo aquí, curso de novela negra y policiaca, y es profesor de instituto de FP en electricidad en un instituto público. Pues Paco, lo primero que te quería preguntar, ya te hemos dado las gracias. Por cierto, quiero agradecer a Big Tree Books, que es la librería que hoy nos ha prestado sus instalaciones para que podamos grabar esta edición de La Luz del Pasillo. Paco, te quería preguntar lo primero, una pregunta así tensa para empezar, que es ¿por qué escribes? Porque estoy chalado. Yo creo que todos los que escribimos, bueno, no es que estemos locos, pero sí que tenemos un determinado tipo de locura. De todas formas, yo, pues como tú y como cualquier escritor, antes de escribir, pues hemos sido muy lectores. Y claro, pues yo ya llegué a enganchar un vicio bastante gordo con la lectura y dije, joder, pues si te mola tanto leer, pues debe molar bastante escribir, ¿no? Ante lo cual, pues escribí cantidad de relatos, poesías y inicios de novela que fueron a la basura, lógicamente. Y bueno, pues poco a poco vas aprendiendo y terminas por hacer esto que te gusta. Pues tú te inicias relativamente tarde en la Sí, escritura de la novela, sí, aunque luego has tenido una producción de novela por año. La primera novela es de hace 12 años, si no recuerdo mal. Bueno, no, sí, un poquito más, un poquito 14. más, sí, Y luego ya prácticamente has ido encadenando una por año. sí. Sí, porque a mí se me ocurre una idea y la voy fraguando, fraguando, fraguando y, claro, yo no tengo eso que llaman el síndrome de hoja en blanco, porque cuando me siento ya tengo la novela en la cabeza, ¿no? Ujú. Y luego, pues, cuando era pequeño me hice primero, segundo y tercero en mecanografía, es decir, que aporreo el teclado con bastante soltura y escribo deprisa. Entonces, ha habido novelas. Claro, esto a veces da vergüenza decirlo, ¿no? Pero que en 2 meses está la novela hecha. Pero claro, hay un trabajo previo. Si no tienes ese trabajo previo, obviamente no lo vas a hacer en 2 meses. Además, no sé si esto es cierto porque tengo que prevenir desde que Paco es uno de los personajes de la novela, y sí que es cierto porque he visto fotos tuyas que tocas la batería. Sí. Pero esto en clave completamente amateur o con Bueno, expectativas. es que esto de amateur y profesional, yo qué sé. Soy yo profesional de la escritura, pues hombre, sí que gano algún dinero con ello, pero no vivo de ello, no se puede vivir de ello. Y con la música pues me ha pasado igual. Pues aquí digamos que triunfan más que nada los enchufados, entonces ahí estamos. Eres un hombre del Renacimiento, Paco. Sí, porque además cocino bien, yo qué sé. ¿También cocinas bien? Bueno, pues Sí, eso te lo apuntamos para otro día cuando hagamos un cóctel de La Luz del Pasillo, que hagas unos canapés o algo. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de tu obra previa y luego ya nos centraremos en Fondo Buitre. Tú empiezas con una novela que se llama El Círculo Alquímico, que yo no he podido conseguir ni leer, y otra novela también que pertenece más bien al género del esoterismo, sí. y luego ya te lanzas a partir de Yonki con la novela negra, pero cuéntanos un poco de esas dos primeras. Bueno, ¿Cómo pasas del esoterismo al género negro? pues
En realidad, lo que nos mandaban leer en el colegio era bastante coñazo, con lo cual a mí se me metió en la cabeza que leer era un tostón. Pero claro, no porque fuera un tostón, sino porque lo que mandaban leer, claro, dije que mandaban leer el Quijote, el Lazarillo, el Romancero Gitano, pues a mí eso me parecía un desastre, ¿no? Me gustaban más los tebeos y tal. Y entonces yo un día en la biblioteca, pues bueno, descubrimos que había un sitio en el barrio que se llamaba biblioteca y nos metimos porque estaba lloviendo. Joder, y yo me llamó la atención que te podías llevar libros gratis. Entonces esto era todo una novedad en el barrio, ¿no? Poder llevarte algo gratis. Y vi un libro que se llamaba El tercer ojo. Y, Hombre, sí, sí, y sí. dije, hostia, qué título más guays. Voy a ver, tal. Bueno, me lo llevé, tal, de los San Rampas. Entonces, Sí, sí. eh, ahí dije, hostia, leer mola. Ya llegué a la conclusión que, claro, que las lecturas que me mandaban en el colegio pues no eran las apropiadas para mi edad. Pues empecé a leer los San Rampa, eso me llevó a Castaneda, eso me llevó a luego ya ensayos de budismo, de no sé qué. Bueno, total, que me metí en ese mundillo y las dos primeras novelas pues fueron de ese tema. Pero, pero también porque a mí la novela negra me daba mucho respeto. Pero ya eras Y lector de novela negra. ya era lector de novela negra. Y lo que pasa es que lo que consideran un género menor, pues a mí me parece que no es tan menor. A mí me parece que, chico, que El largo adiós es un novelón y que Vamos. Hemingway nunca escribió una novela como El largo adiós y que otros premios Nobel jamás van a escribir una novela como El largo adiós. Y a mí me da mucho respeto escribir novela negra, porque la novela negra, lejos de lo que la gente piensa, pues bueno, tiene una estructura, tiene unos recursos literarios y para escribir una buena novela negra, pues yo creo que tienes que ser un experto. Y para escribir una novela de otro género, no voy a decir géneros porque nadie, pues simplemente con saber más o menos redactar bien y todo Picotear, sí. eso, ya está. Pero yo creo que una novela negra no. En estas dos primeras novelas de carácter esotérico y demás, ¿está presente el barrio? ¿Está presente Canillejas? No, No. en absoluto. O sea, es decir, tú ya, digamos que vinculas tu escritura de novela negra con hablar de tu barrio. Esto es muy importante porque, para quien no te pueda conocer o no conozca tu literatura, Canillejas es el gran protagonista de todas tus novelas, ¿no? Todas tus novelas negras, me refiero. Sí, con mi tercera novela, que se llamaba Yonki, pues empecé a escribir novela negra pero no fue de golpe, claro. Además, yo regresé al barrio en aquel momento, yo estuve viviendo en Algeciras 5 años, y cuando decidí escribir una novela negra, pues digo, ¿y ahora de qué escribo? ¿De policías, de detectives? Y bueno, paseando por el barrio, dije, pero joder, si lo tienes delante. Y entonces empecé a escribir este tipo de novela negra que yo hago, que es novela negra mezclado con realismo sucio, que es lo que a mí me gusta. Y ahí empecé con el barrio, pero vamos, el barrio, todas las novelas negras tienen que tener un escenario geográfico y un escenario social que puede ser real o puede ser ficticio, en este caso real, pero desde la localidad de mi barrio yo transmito temas universales, como son por la desesperanza, la marginalidad, el fracaso, la derrota. Yo creo que una novela mía, pues la lee un japonés y yo creo que se entera de lo que estoy diciendo. Bueno, hay una frase casi al final del libro, no voy a desvelar nada con relación al final, en la que un personaje dice, un poco me ha recordado por lo de Algeciras que decías, un personaje dice, aunque esté muy lejos, siempre sé lo que pasa en el barrio. He nacido aquí y por mucho que te alejes, el barrio va contigo. Esto sería un poco el Sí, resumen de lo que acabas de decir, ¿no? sí, claro, Todos tenemos porque una patria y esa patria es nuestro barrio o el sí, pueblo o lo que sea cada uno. sí, de hecho el protagonista de Yonki, que es el Botas, que Sí, que está también también en la sale novela. aquí, ya de Ya mayor, rehabilitado, esto sí se puede decir porque es al ya principio de la rehabilitado, novela. sí, pues huye del barrio, se va a Santiago y está allí pues buscándose la vida, tocando la guitarra y tal, y él llega a esa conclusión de que no puede huir del barrio porque lleva el barrio dentro. Y esto yo creo que ocurre pues a uno de Canillejas, a uno de Vallecas o a uno del Bronx. O sea, Mm, es que lo llevan dentro, ¿no? sí, Es sí. como estas personas que creen huir de un infierno, sea cual sea, y llevan el infierno dentro, ¿no? Y donde van lo ponen en práctica, ¿no?
Sí, sí, a mí, o sea, yo, por ejemplo, para mí Las Águilas, que es mi barrio, donde está la Luche, es mi patria. Aunque me fui con, bueno, se fueron mis padres, yo claro, me fui con ellos. Con Mm, 16 años sigue siendo mi patria. Cada rincón sí, tiene una anécdota, da igual que sí. te vayas muy lejos. Sí, sí. Y además es contradictorio. De esto se hablaba ayer en la presentación, ¿no? Me preguntaron que si los que éramos un tipo de barrio, que si lo llevábamos a gala. La respuesta es sí, pero también es una sensación, por lo menos por mi parte, muy contradictoria, porque mis padres no fueron a este barrio voluntariamente. Claro, era una Mis padres inmigración. vinieron de Castilla-La Mancha, eran emigrantes y fueron a este barrio porque no tenían dinero para comprarse un piso en la Puerta del Sol. Sí, sí. Si no, Todos los barrios periféricos tienen que ver con la migración claro, extremeña, andaluza, de Castilla-La Mancha, efectivamente. todos. Entonces, si lo piensas bien, a nosotros esa inmigración, que la mayoría de las veces era por la guerra y por la miseria, nos quitó nuestras raíces. Yo no tengo raíces manchegas y Ujú. debería tenerlas porque mis ancestros son todos de allí, por las dos partes, paterna y materna, ¿no? Entonces, me jode haber nacido en Canillejas, pero por otro lado, pues Pero tienes raíces cuando de te Canillejas. dicen algo malo de Canillejas, dices, ¿qué? Claro, No, no, y tienes raíces, se nota, se nota. claro. Precisamente yo creo que tú utilizas bueno, pues todo lo que es el vehículo de la novela negra, ¿no? Para narrar, narrar tu barrio. Supongo que los personajes que me imagino que sean con seudónimos, o quizá no, eso solo lo sabes tú, de tu barrio, pero también al mismo tiempo confrontar ese barrio con el telón de fondo de los cambios socioeconómicos populares que están ocurriendo en este tipo de barrios, cuyo, bueno, en este caso está clarísimo, pero narcopiso, etcétera, al final son, bueno, pues inmersiones, ¿no? En ese telón Sí, de fondo, sí, contada desde sí, un barrio concreto. sí. Sí, a mí lo primero que se me ocurre, ya te digo, es una idea. Y esa idea tiene que ver con una injusticia social, por bien sea un narcopiso, o bien sea un fondo buitre, como en este caso. Y a partir de ahí elaboro una historia para hablar de eso. O sea, no es primero la historia y luego, no, primero hay un tema y sobre ese tema pues me empiezo ya a inventar personajes y a inventarme la historia. Y en este caso, como el de Narcopiso, pues ya en el título hago spoiler, ¿no? Claro, Porque sí, sí. el anterior, que es después de la derrota, pues es una cosa más metafórica, más, bueno, puede ir de lo que sea, ¿no? Pero aquí ya sabemos de qué va el tema desde el principio. Y, y estos, o sea, estos personajes que, bueno, porque tenemos que decir una cosa importante, es que Fondo Buitre, aparte de una novela con su propia trama, que efectivamente responde, también hay un poco de spoiler en el título, ¿no? Sí, Evidentemente, pues va sobre un fondo buitre y se puede suponer que es porque un fondo buitre ha comprado un edificio y a partir de ahí, pues lo que está ocurriendo en todos los barrios, ¿no? Pero además es una novela en la que convocas a todos los personajes vivos, aunque también hablas de los muertos a través de los recuerdos de los personajes o de sus diálogos, que han ido pululando por todas esas 10 novelas, ¿no? sí, porque, bueno, esto es porque es la 12ª novela, ¿no? En alguna cosa Y de... entonces el 12, pues, es un número bastante significativo en diversas culturas, yo qué sé, los 12 apóstoles, Sí, sí. los 12 dioses del Olimpo, los 12 meses de... Entonces, yo creo que ya es un número importante, ¿no? Llegado a este momento, pues, como que dices, joder, esto ya va en serio, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues he decidido también hacer un homenaje sobre todo a los lectores. Ujú. Es una novela independiente. Si el primero que lea una novela mía, pues, que lea Fondo Buitre, pues es una historia que no tiene nada que ver con las otras, pero he querido reunificar a todos los personajes de las otras novelas que han quedado vivos para que los lectores de anteriores novelas puedan disfrutar de ellos otra vez. Lo he hecho por los lectores. Igual que ayer, pues hice también unos marcapáginas y unas bolsas personalizadas para todos aquellos que fueran a la presentación que se lo llevaran, ¿no? Yo tengo una bolsa personalizada que me diste el Sí, otro día sí, sí. cuando quedamos, que no la he traído, pero la tengo. Bueno, los personajes que evidentemente, como digo, se concitan en esta novela, en tanto en cuanto ese homenaje que quieres hacer, pero los personajes son personajes, evidentemente, intuyo como lector, que son personajes relacionados con la cotidianidad de ese barrio de Canillejas, que serán personajes que has ido cogiendo de Mm. tu observación y también, en cierto modo, un homenaje, ¿no? Por así decirlo, a los supervivientes y los no supervivientes de esa epidemia que fue la heroína y las consecuencias
del abandono de los barrios y la planificación consciente del poder de Sí, convertirlos en guetos, ¿no? sí. Yo la verdad siempre he sido muy partidario de los bares y las bodegas y demás. Sí, para beber una caña o lo que sea, pero también como lugar de encuentro, ¿no? A mí me parece que los bares, ahora que estamos ya en tiempos de franquicias y de kebabs y de Burger Kings y demás, pues son unos espacios que habría que conservar, porque actualmente puedes andar por Madrid 5 kilómetros y no te encuentras con ningún bar. Y a lo mejor si entras a uno que dices, bueno, pues es la pequeña Galicia, ¿no? Y resulta que lo llevan dominicanos. Bueno, una cosa muy extraña, ¿no? Y entonces, claro, yo sin saberlo, durante toda mi vida, pues me estaba documentando. Entonces mis personajes son gente que he conocido que les he cambiado el nombre, son también personajes Frankenstein de trozos de personalidades que yo he ido conociendo, e incluso alguna vez he metido alguno con nombre y apellidos. En Narcopiso incluso metí a uno que murió, que era colega mío, y le quise hacer un homenaje y las hermanas me querían denunciar. Pero bueno, ¿Se lo tomaron mal? ¿el qué? ¿Se lo tomaron mal? Sí, se lo tomaron bastante mal. Pero bueno, entonces los personajes sí son ficción, pero están hechos de gente que yo he Compuestos. conocido, claro. Em, bueno, yo creo que tus novelas, y por supuesto también Fondo Buitre, son una clara evidencia de algo que muchos pensamos, que lo hablamos también, creo recordar, en el programa sobre novela negra, que es que la novela social de hoy es la novela negra, ¿no? Sí, sí, porque la novela negra pues tiene una serie de herramientas para hacer realismo y para denunciar las injusticias. Entonces, esta novela social que existía a principios del siglo XX y demás, yo creo que al final ha sido sustituida por la novela negra. ¿Qué influencias en novela negra o en general han ido, digamos, pertrechando tu forma de escribir y tu forma de entender la literatura y tu propia obra? Bueno, yo de los padres de la novela negra, pues a mí de los que más me gustaba era Chandler, ¿no? Porque además Eh, otra gente dice Hammett, a mí también me gusta Hammett, pero yo a Chandler lo veo más poético y creo que fue el que aportó el estilo que definitivamente acabó instaurándose. Además, el detective Marlowe fue el que se impuso frente a la gente de la Continental de Hammett, que trabajaba para una corporación. Hammett, o sea, Chandler aporta definitivamente el detective independiente, ¿no? Además, el detective Chandler añade al conflicto de la historia el conflicto personal de Marlowe y de los personajes, ¿no? Entonces a mí me parece una maravilla. Lo que pasa es que definitivamente cuando la novela negra termina ya de escindirse de la novela enigmas, cuando ya no hay ni detectives, ¿no? Cuando Claro, ya cuando ya se, vuela. se empieza a escribir de gente marginal, se empieza a escribir de tramas cuyos protagonistas son los delincuentes. Y a mí ese es el estilo que me mola, ¿no? A mí me mola mucho Donald Westlake, a mí me encanta y flipo y he llorado leyendo a David Goodies. Y luego a mí me pasó una cosa también, y es que el realismo sucio, cuando yo descubro el realismo sucio, a mí me cambió la vida, porque a mí escritores como Hubert Selby Jr. o Bukowski a mí me han hecho llorar y a la vez reírme y a la vez me han influido en el terreno personal. Ha hecho que a mí todo ya me importe un pito y que estamos aquí, que nos morimos, pero saliendo por ahí, por delante, por la puerta. O sea, entonces a mí, la gente que me ha influenciado, ya te digo, son estos. Y actualmente, bueno, todavía queda, por ejemplo, también Walter Mosley, que es un tipo que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que el puto crack ahora mismo es el Dennis Lehane. A mí me gusta mucho también. Hay una referencia en el Sí, libro hay creo que es referencias. el Pirri, ¿no? Que está leyéndolo. Sí, Sí. el Pirri es un gran lector. Sí, es un gran lector, es un personaje, ya hablaremos luego de él, es un personaje que Ah, efectivamente, en contra de todos los pronósticos, está muy bien, porque mm. rompe ciertos clichés en los que una persona que es ex-yonki no puede ser lector y estas tonterías, ¿no? Es que la gente cree que los yonkis y en general los politoxicómanos se drogan porque son gilipollas y nada más Efectivamente. lejos de la realidad. Se drogan o tal porque tienen un problema o generalmente tienen bastantes problemas.
El yonki, ¿qué es lo que hacía? Cambiar todos los problemas que tenía solamente por uno, ponerse. O sea, el yonki solo tiene un problema, ponerse, le da igual todo. Pero vamos, de hecho, cuando empezaron a venir los psicólogos a los colegios y tal, que nos hacían el test este de inteligencia y tal, el más listo de mi clase no era el que más sobresalientes sacaba, era uno que suspendía todo Claro. y que murió de la droga. O sea, este chaval tenía un cociente intelectual, no cercano a Einstein, pero casi. Y Bueno, murió pues de la hay droga. otro personaje también que tiene un cociente intelectual, no es el mismo que el Pirri, Sí, el banderines. el Banderines. Pero yo lo hago aposta esto también, para que la gente vea que la inteligencia no es patrimonio de los ricos ni No, claro, ni no. de una clase social, no. La inteligencia está repartida así, con la varita mágica, por lo que sea, y ya está. Lo que pasa es que te condiciona el lugar donde naces, las circunstancias sociales y un montón de cosas. ¿Y autores españoles que te hayan podido influir? Si Pues los hay, ¿eh? Si no los hay, pues sí, no. sí los hay, claro, claro. A mí me gusta mucho Manuel de Pedrolo, el que yo considero el padre de la novela negra, que Ujú. además escribía novela negra, el pobre encima era catalán, ¿no? Sí, Cuando sí. estaba Franco, le cogía de todo, ¿no? Fue censurado brutalmente. González Ledesma, a mí me encanta con su personaje Méndez, cómo describe las calles de Barcelona, eh, Méndez era un personaje oscuro, era un personaje machista y tal, pero Sí, luego sí. era muy tierno con las prostitutas, con el ladrón que robaba para comer, no porque robaba por hacerse rico, ¿no? Y a partir de ahí a mí me molan mucho de los que vinieron inmediatamente detrás, me gusta mucho la serie de Tony Romano, de Juan Madrid, y me gusta mucho Julián Ibáñez con Ujú. su Bellón y Carlos Pérez Merinero. Em, me sorprende, aunque, bueno, o sea, que no hayas citado a Himes, a Chester Himes, pero yo veo algunos rasgos en tu literatura de Chester Mm, Himes. Se No me ha sé si olvidado, se te ha olvidado se me ha solamente. olvidado. Vale, 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 Sí, porque a mí, sí. o sea, yo veo Chester cosas Himes es, de vamos, esa, un crack. de esa forma de entender la literatura y de realismo sucio Sí, en novela negra, claro. Y veo elementos, hombre, evidentemente en Himes siempre son los mismos sí. personajes, pero ese... Tú fíjate que una de las cosas que siempre anda por ahí en las mesas redondas y tal es... y hay muchísimos escritores, no, es que yo quiero abandonar mi zona de confort para retarme a mí mismo y tal. Y yo digo, pues gilipolleces dicen estos, porque ¿qué habría sido si Chester Himes Hubiera abandonado su hubiera zona. abandonado su zona de confort? Nos hubiera privado de esta saga maravillosa de Sepulturero Jones. De Ataúd Fíjate, Johnson. sí, sí. Bueno, vamos ya, si te parece, entrando un poco más en concreto en Fondo Buitre, aunque evidentemente habrá Mm, meandros en la conversación que nos lleven a donde nos tengan que llevar, ¿no? Yo creo que esta es una novela, no sé si estás de acuerdo o no, de perdedores que deciden darle rienda suelta a su rabia. No sé si estás de acuerdo con esta posible definición. Sí, sí, porque claro, es una novela que es un fondo buitre que compra un edificio de Canillejas con los vecinos dentro. Ayer me decía David Llorente, que me presentó, dice, tú siempre escribes de atracos, dice, y esta novela es también de un atraco. Está atraco al revés, Es un claro. atraco que hace un fondo Claro, buitre y claro. además con rehenes, Ujú. los vecinos, Sí, sí. ¿no? Y, y entonces, pues es una novela, claro, a ver, mis personajes, yo siempre les pongo un reto que les viene grande. Y estos personajes míos, pues tienen peligro, porque no tienen nada que perder y tienen cojones. Entonces eso es una bomba de relojería, ¿no? Ujú. Y aquí, pues al final entran al trapo y se van a enfrentar al fondo buitre con los vecinos, claro. Eh, no todos, o Con sea, rabia, algunos sí como tú tendría algo que decías. perder, ¿no? El- Quizá el Botas, ¿no? Es el que más tiene que perder de todos. sí, porque el Y además es Botas... el que peor sale. Que además, Sí, por cierto, no se queda muy claro cómo termina el pobre. sí. Supongo que lo recogerás en alguna novela posterior. Pues no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Pero bueno, el Botas es el que más tiene que perder porque tiene un piso ahí, vive Claro, ahí. Y luego también es un tipo que está casado y claro, tiene tiene hijos. familia. El Pirri, el Tijeras, todos estos no tienen ningún vínculo. Esta gente sí que no tiene nada que perder excepto su propia vida, ¿no? Pero hay gente que depende emocionalmente y económicamente del Botas, claro. Claro, por eso te decía que son perdedores que dan rienda suelta a su rabia, ¿no? Como que un día deciden, se acabó.
Se acabó. Sí. Aunque no vaya conmigo, porque en el caso del personaje del Botas sí va con él, en el resto va con ellos en tanto en cuanto, luego leeré una frase al respecto, que eso de dar rienda suelta se acabó, este es mi barrio, no Es vengáis aquí a que, destrozarlo. es que el perdedor en literatura, claro, no, el perdedor no es aquel que pierde y se acabó. Claro, pues si no, no habría. El perdedor es aquel que se cae, se levanta, se cae, vuelve a levantarse, vuelve a caer, vuelve a levantarse. Y estos ya tienen 60 tacos o por ahí, estos personajes, 50 y tantos, 60, ¿no? O sea, fíjate si llevan viajes dados, ¿no? Y, y entonces son perdedores, pero que al final intentan que todo vaya adelante y sacar ese reto adelante, ¿no? Que yo les planteo. Hay un personaje, solo uno, que digamos rompe la línea generacional, que sería Jero, que es un chaval con Asperger. ¿Por qué, Jero? Pues porque, bueno, esa ha sido una novela muy, muy complicada, ¿no? Porque la narra Zip en primera persona, luego hay un narrador omnisciente Sí, que narra la parte burguesa, digamos, de la sí, historia. las movidas familiares de los del fondo buitre, de los dueños, y luego me faltaba alguien que hablara de los vecinos, porque al principio no estaban muy presentes los vecinos, ¿no? Y entonces me inventé otro narrador y para que la novela sea un poco más actual me inventé pues a un chaval casi adolescente, ¿no? Sí, se bró todo el rato, como lo hablan ahora. Claro, además como yo soy profesor, pues estoy oyendo a los alumnos totalmente cómo hablan y entonces pues me inventé también, esto ya también es caracterización de personajes, ¿no? Si tú pones a un personaje normal, la gente no se va a olvidar, ¿no? Ahora, si tú pones a uno cojo, Sí, sí, pues ya claro. esa tarada, bueno, pues aquí le pongo con Asperger, también influido porque nosotros recibimos cada año por lo menos a un tercio de chavales diagnosticados con TDAH, con no sé qué, y también eso me ha influido, ¿no? Y bueno, pues es otra forma de narrar, distinta a la de Zip, y digo, pues con esto le voy a meter aquí ciertos matices a la novela. Claro, habría tres planos de narración, Sí, ¿no? El tres. personaje del Cid, que es el protagonista Mm, de Después de la Rota. sí, Luego estaría, digamos, efectivamente un narrador omnisciente que tiene que ver con el ámbito de los del fondo buitre, por así sí, decirlo, de sí, la gente del fondo buitre. Y luego estaría Jero, que es efectivamente un personaje más espectador, ¿no? Que sí. cuenta como a posteriori, normalmente es a posteriori, lo que ya se ha ido contando, pero desde la perspectiva efectivamente del cuarto D, el cuarto A, el Sí, primero A, sí, el sí, primero sí. B. Y en Además, esos tres planos. él habla como una especie de amigo Sí, no, imaginario, yo pensé que al final se iba a saber quién era, pero no se en sabe. segunda persona. Bueno, pues ya ves. Ahí, bueno, retos que se pone uno a sí mismo también, yo qué Ujú. sé. Yo alguna vez te he oído decir, y además estoy muy de acuerdo, alguna vez te he oído decir, te lo he oído decir varias veces porque hemos coincidido ya en varios sitios, que uno de los rasgos, digamos, definitorios de la novela negra es que cuando acaba la novela, el orden no ha sido restablecido. Es decir, a diferencia de la novela Enigma, de la novela Sí. de Agatha Christie, en el que cuando una vez se dice que el mayordomo ha sido el asesino, Mm, pues todos esos señores vuelven otra vez a preocuparse de sus herencias y de comer pastas mm. y tetas de novicia en una sala de no sé dónde. En la novela negra el orden no es establecido. Pero quizá esta es una novela, sin desvelar nada, con un punto más optimista. No sé si estás de acuerdo o no. Aunque es verdad que no del todo. O sea, tiene un punto agridulce final, previsor de lo que pueda ocurrir, ¿no? No del todo, porque hay efectivamente dos personajes, uno es el banderines Uh -huh. y otro es el dueño del fondo buitre, Sí, que tienen todavía cuitas que, pendientes. claro, tienen muchas cuentas pendientes. O sea que digamos que el reto se resuelve, pero momentáneamente. Si no, no es una novela negra. Claro, No, es que no puede ser. No, claro. Por eso no, yo ahí vi que luchabas contra claro, ti mismo, claro, claro. Es que contra tu no, propia voluntad es que de... no puede ser. No puede ser que ellos ganen, ¿no? Pero ganan, pero no ganan. Claro. Bueno, no desvelamos nada Sí, porque queremos que la gente lea la novela, pero me llamó la atención cómo te vi ahí peleando contigo mismo para evitar sí, contradecirte sí, sí, a sí, ti sí, sí, mismo, sí. ¿no? Bueno, hay una cosa que me ha sorprendido, yo lo voy a decir, tú no lo dices en la novela, pero me parece muy interesante el viaje que le das a los de Carmen Mola, que hay detrás de Carmen Mola en la novela. No sé si lo has hecho adrede o ahora me dices, no era para nada así, pero hay unos personajes que están teniendo mucho éxito con una novela, se dice, pero no es la de Carmen Mola, que además son guionistas y que son los que ayudan a intentar limpiar la cara y lavar la cara al fondo buitre. O sea, que no dejas títere con cabeza, quiero decir. O sea, aunque sea Eh, una hostia así, digamos, de bueno, soslayo.
Lo has dicho tú, yo Lo he dicho yo, no, lo he dicho yo, lo he dicho yo no yo. digo nada. Cualquier, Pero cualquier responsabilidad de esto es solo mía. sí, pero es cierto que tanto los partidos políticos como las multinacionales y todo eso tienen en nómina guionistas. Claro, claro. Porque claro, si hay que vender, por ejemplo, una guerra en Gaza, que no es una guerra, pues Israel tiene un aparato de propaganda y digamos que hoy en día se han dado cuenta que lo que cuenta es el relato. Ese relato. Es el relato. No importa matar a un niño, sino cómo lo cuentas. O sea, y vamos, y los partidos políticos en las campañas electorales y todo esto llevan detrás muchos guionistas. Claro, pero ahí también recuerdo la primera vez que yo te vi, que fue en una presentación de un libro mío Sí, en tu barrio, sí. dijiste, pediste la palabra desde el público, desde el escasísimo público, por otra parte, que había aquel día, y dijiste una anécdota de Juan Madrid, que supongo que te acababa de pasar o hacía relativamente poco, en la que él preguntó qué dos tipos de escritores había. Entonces, claro, pues que todo el mundo pensó por los buenos y los malos, los que saben escribir y los que no. Y dijo, no, los que están dentro y los que están fuera del sistema, ¿no? Entonces yo Mm. creo que ese viaje, que solamente yo habré interpretado lo que he interpretado, tiene que ver también con hablar de los escritores que están a nómina, que hacen novela supuestamente negra, que en realidad es otra cosa, para mantener la nómina y seguir generando un mundo en el que al final cuando se pilla al asesino, que es un malvado, psicópata, no sé cuántos, el mundo ya puede estar tranquilo y los escritores que están fuera del sistema, que lo que dicen es que el problema es el sistema y que el crimen es una excusa del sistema para poder, o incluso un arma fundamental del sistema para poder seguir desarrollándose, ¿no? Sí, sí, no. El crimen es una muleta sin el que el sistema no podría funcionar de ninguna manera. De hecho, las cloacas existen en los partidos y, bueno, y no solamente eso. O sea, si es que, ¿por qué no quitan las drogas ni el alcohol? Pues porque no interesa y ya está. Y luego el crimen y la política y todo esto siempre han estado entrelazados. O sea, no. Al Capone le enchironan Sí, por evasión de por evasión impuestos. de impuestos. Claro, es que esta gente, los gángsters, que es el origen de la novela negra, por otra parte, hicieron tanto dinero que compraban senadores, compraban jueces, compraban periodistas. Fueron los primeros que se dieron cuenta que el relato contaba mucho. Entonces, esta gente mataban como pasa en El Padrino, ¿no? Que matan al capitán, Claro. al McCluskey, y los periodistas que están en nómina se encargan de decir que este tío era un corrupto, Que un lo era, asesino, que lo era, pero pero bueno. bueno, y en la Y ya segunda que está. dice Jaime Roth, ya no solo nos queda poner al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Con claro, un claro. poquito más de dinero y ponemos al presidente de los En Estados Cuba, Unidos. allí, sí, sí. Lo Cuando está dicen, sí, ahí. sí. Que además, bueno, se rumorea que algo así parecido hicieron con Kennedy, Sí. que hubo mucho voto de la mafia, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, yo respeto a todos los compañeros. Ujú. Lo que pasa es que cuando vamos por ahí y se habla, pues bueno, pues yo no estoy en muchas cosas de acuerdo con lo que dice mucha gente que yo, ya te digo, respeto. Mira, yo el otro día hablaba con una compañera y tal, que ya me tenía un poco hasta los huevos y me dijo, por ejemplo, pues yo fui al programa de Federico Jiménez Los Santos y tal, y no veas la traducción en ventas que tuvo y tal. Y yo dije, pues yo no voy. No, no, pues no, no, si yo no estoy de acuerdo con él, digo, ya, digo, es que yo no voy. Y ya se puso un poco pesada y le dije, digo, mira, tú vives de esto y estás obligada a ir, pero yo no vivo de esto y puedo elegir. Pues escribir lo que tú quieras. Y escribo lo que me da la gana. Claro, hombre. Que, Bueno, joder. Y luego, esto que de los thrillers y tal, y pues yo estoy un poco también harto, porque además es que lees un. bueno, además estamos inundados, ¿no? De ese Estamos tipo. inundadísimos. Es que, claro, publica fulanito de tal, coño, está en las gasolineras el libro, ¿cómo no va a vender? Claro, Se claro. llega un tonto y se lo compra, claro, pues está ahí a mano. Y luego pasa que luego son libros que parecen escritos por inteligencia artificial. No distingues quién ha escrito, ni le tapas el nombre, son todos iguales. Sí, sí. Entonces, yo respeto todo, pero entonces ahí metí un poquito cañita también. Y ojo, que a los de Carmen Mola los conozco y son amigos. Antonio, sobre todo Antonio Mercero y Jorge Díaz. Y ellos son unos profesionales en el guión como la copa de un pino, igual que Agustín. Lo que pasa es que luego ellos hacen este tipo de literatura, pues que a mí, sinceramente, pues tampoco me mola mucho, pero bueno.
haciendo amigos. No pasa nada, hombre, ¿no? Esto es un programa totalmente libre. Voy a leerte para hablar de el que yo entiendo que es fundamentalmente el protagonista, aunque no sé si es el protagonista, pero bueno, por lo menos el narrador principal Sí. de la novela, que es Zip, que ya era, como hemos dicho antes, el narrador y protagonista, aunque tampoco el protagonista en solitario, de la novela Después de la derrota. Decía, bueno, varias veces se autodefine porque muchas veces tiene como una retahíla aprendida para hablar de sí mismo, pero en un momento determinado dice, y ahí estaba yo, Zip, abogado de causas pobres, amigo de los matados y de los yonkis, metiéndome en otra movida, la enésima de mi vida. Yo solo quería levantarme, tomarme unas copas, echarme una siestecita para volver a levantarme y tomar más copas. El hostal lo llevaba la Pili. Yo solo quería el dinero que generaba para pagar gastos, sueldos y copas, nada más. Pero por lo visto eso no podía ser. Claro que entendía lo que me pedía el Botas. Yo ya había aceptado antes de decírselo, porque en el fondo pensaba que ningún hijo puta rico tenía derecho a comprar un bloque de mi barrio con las familias dentro. Yo creo que esta es la definición de lo que hablábamos antes Sí. de ese debate entre la tranquilidad y la justicia, ese debate entre el compromiso y la rabia, ¿no? Esa necesidad bueno, de que no se puede estar siempre como él hace, mirando desde el balcón cómo pasa el 140 y el 48, sino que a veces Mm. hay que intervenir en la realidad, ¿no? Es algo también una especie, que quizá no lo sea, pero yo sí me he sentido así, apelación a que todos deberíamos hacer un poco eso. No estar solamente, a veces hay que mirar, pero a veces hay que bajar y meterse en el bar de Julito. Sí, claro. Es que esta gente al final, primero se meten en las movidas por ayudar a un colega, no sé qué, pero es que al final terminan Metidísimo, vamos. luchando contra la injusticia, claro, Mm. porque en el fondo es lo que hablábamos antes. La patria es el barrio y no están dispuestos a que venga alguien al barrio y les cambie y les robe Entonces, claro, eh, los personajes míos además son... Bueno, no los míos, el perdedor en literatura, en definitiva, es muy quijotesco, ¿no? Uno de Claro, los claro. primeros Toda la perdedores fue el literatura. Quijote, ¿no? Y Y Ulises, estos, vamos. Ulises era claro, un perdedor claro, que y Ulises, tardaba claro, 20 años en volver a su casa. efectivamente. Y bueno, pues en definitiva es una lucha contra la injusticia. Y esto de que es verdad que no podemos, antiguamente se podían hacer revoluciones y tal, porque los soldados llevaban espadas y los revolucionarios llevaban espadas. Hoy en día te cogen con un dron y te vuelan la cabeza. Pero hay que hacer cosas, joder. Mismamente con esto de la flotilla y tal, porque de repente ha salido mucha gente a la calle, pues ya está. Pues está bien. Está bien. Luego también me ha recordado lo que acabas de decir que le dijiste a esa compañera. Porque tú sales, me parece que 2 o 3 veces, no sé si no recuerdo si 2 o 3, pero sales, además, bueno, no pones el apellido, pero eres Paco, el escritor del barrio, que supongo que así te conocerán. Y hay un momento en el que creo que es el Tijeras, creo que es el que le pregunta, dice, ¿pero tú sacas algo de las novelas, tronco? Y dice, basta que va, Tron. Ni el Botas vivió nunca de la guitarra, ni yo vivo de mis novelas. Eso solo pasa en las pelis. Bueno, os dejo, voy a echar la última donde el Suso, que mañana hay que currar, ¿no? Mm. Es como esto que decías, ¿no? Que yo escribo de lo que quiero y ahora además me voy a tomar una birra al bar, y si no me apetece escribir, no escribo porque no tengo esa obligación, yo tengo mi curro Sí. y escribo de lo que me da la gana. También me recuerda no me acuerdo quién era el autor de la cita, pero una novela de Juan Madrid, que le mencionábamos antes, que se llama Pájaro en mano, tiene una cita de un periodista, no recuerdo quién es ahora mismo en la entrada, pero a mí me gustó mucho cuando la leí, que era: el deber del escritor es salir afuera y contar lo que está pasando, Mm. y que todo lo demás son filfas. ¿Estás de acuerdo con esa Sí, sí, claro. afirmación? Sí, sí. Yo no sé. Yo por eso empecé a escribir tarde, cuando consideré que tenía algo que decir, ¿no? Hombre, hay mucha gente que ya con 30 ha vivido mucho y tal, pero hay que haber salido, hay que haber viajado, hay que haber leído, yo qué sé. Escribir, yo creo que no puede escribir cualquiera, aunque cualquiera escribe. Sí, eso es así, eso es así. Eso es así. Pero bueno, si tienes que hacer algo de un thriller, de un asecino psicópata, pues tampoco hay que contar mucho, ¿no? Ir a un Sí, sitio, coger otros detalles del paisaje y a sí, correr. pero es que hay más psicópatas en la literatura que en la vida real. Es que, bueno, está bien lo de los psicópatas y tal, pero yo a veces puedo parecer presuntuoso, pero claro, es que escribir de un psicópata es muy fácil, macho, porque es como el Pierre Lemaitre este, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Que es un bestseller, le gusta a mucha gente y seguramente sabe mucho porque ha escrito también un libro de ensayo sobre cómo escribir y demás, pero claro, es que matan a una tía, ¿no? Y le cortan las piernas y le han cortado las orejas, no sé qué, vale. Y llega la policía, el forense, no sé qué, no sé cuánto, las pruebas, tal.
Es que eso que llega un momento que se acaba, ¿no? Otro muerto. A este aparece en una iglesia, cabeza abajo, yo qué sé, con la nariz cortada y metida Claro, un texto de Galileo. es que así escribo yo también. Es que se hace la novela sola, ¿no? Entre medias se enamora la forense Sí. del sargento, tal. Claro, lo difícil es escribir como Julián Ibáñez, claro. Ujú. Que no pasa nada, pero Pasa todo. va el vellón por ahí y pasa todo. Una pregunta que me la puedes contestar o no, pero ¿hay una voluntad consciente de caricaturización de las clases altas? Porque claro, es que el señor, digamos, mandamás se llama Borja Mari, pero se llama Borja María de verdad. O sea, no es que le Sí, llaman sí. Borja Mari, pero es que se llama Borja María y el hijo se llama Cayetano. Sí, es que se Y llaman la nieta así. Cayetana. Se llaman así los Sí, ricos. pero no siempre. Bueno, Hay pero de casi, todo. pero casi. Pero yo, o sea, yo veía casi una necesidad es que les voy a caricaturizar. O sea, voy a contar la caricatura. O no. O simplemente te apeteció que se llamasen así. Nah, obviamente, hay una voluntad, claro. La primera escena están tomando el cóctel en el jardín y ahí sí me tuve que documentar, ¿no? Porque él lleva un determinado tipo de mocasines que llevan los ricos muy caros, son una marca de polo. Luego también beben una determinada marca de whisky, que ahí no me tuve que documentar porque ya me la sé yo también. Y fuman puros, claro, claro. Ellos son muy ostentosos, tienen casoplones, tienen mujeres que básicamente no trabajan y están en la casa y ellos pues tienen sus negocios y son corruptores. Mujeres que casi siempre están hasta las narices de ellos, ¿no? Incluida esta. Sí, pero como la reina Sofía, pues se adaptan, ¿no? Porque hay mucho dinero La, de, en la nuera juego. no, ¿no? ¿El qué? La nuera no. La nuera no se termina. Al final. Bueno, la nuera no se sabe muy bien lo que hace. Es la madre de la niña, Sí, la madre de la niña. que Claro. al final... Hombre, dices que Pero que la echa de casa. sí, sí, sí. Pero bueno, no, pero vamos, la mujer del empresario No, no, claro, obviamente esa se va a quedar. es Claro. una mantenida y ya está. Y traga con todo, con las amantes del marido, son así, esta gente son así. Mm. Y ahí, o sea, ahí haces un. Bueno, como decíamos antes, está la parte del CIP, que es, digamos, la parte de un personaje que al principio parece que va a ser un espectador, pero que luego termina, como hemos dicho, hasta las trancas involucrado en todo el proceso Sí. de intentar salvar a estos vecinos de esa agresividad del Mm. fondo buitre. Mm. Pero en el caso de la parte, digamos, del narrador omnisciente, que es fundamentalmente, como he dicho antes, la de la clase alta, lo que vamos viendo es, digamos, la idea de que ellos nunca van a parar, que da igual lo que les hagas, ¿no? Sí, claro, ellos son poderosos, ellos no van a parar nunca, son Pero capitalistas. aunque crean que les vas a quitar algo, Sí, sí, no, y como crean que les vas a quitar algo, te atacan más fuerte si pueden. Por eso el banderines se mantiene el anonimato, porque sabe muy bien que que van a ir a por él, claro. si no van a ir a por él, ¿no? Pero sí, sí, esta gente son así, son depredadores. En definitiva, el capitalismo en sí es depredador, ¿no? La economía capitalista para seguir tiene que crecer y crecer y crecer. No para, esto no para. ¿Por qué quisiste incluir esa parte en la novela? El hablar desde la visión de ellos. Porque la novela podría haber estado sin esa parte, como unos Sí, personajes de fondo que sí, sobrevuelan, y no he hecho la prueba de leerlas sin leer las partes, sí, pero ahí también hay una voluntad consciente de un terreno en el que evidentemente te mueves menos cómodo, sí. lógicamente, porque cualquiera de los que estamos aquí nos movemos menos cómodos en Mm. ese ámbito, y tú lo introduces Sí. de forma consciente, entiendo. Yo lo introduje porque quería que los lectores vieran lo hijoputas que son, sinceramente. O sea, la voluntad fundamentalmente es de retratar lo Sí, que sí. serían sus intereses Retratar los y ponerlos intereses negros sobre blanco. de estos cabrones que lo único que hacen es jodernos. Y claro, compran un edificio, eh, además a los vecinos los expulsan con malas artes, con ocupas, con empresas de desocupación, con nazis, son una gentuza. Y, y son, por otra parte, los intereses que luego defiende Sí, eso también la derecha está plagado. y los propios torturados les votan. O Ujú. sea, es acojonante. Lo que está pasando es acojonante. Y ¿Ha habido muchos casos en Canillejas ya de gentrificación de este tipo? bueno, en Canillejas menos, porque Canillejas, Claro, yo es que hace poco viví en claro, Lavapiés y eso era un show. claro, claro, Lavapiés sale, claro, en el libro claro, sale claro. un caso. No, Canillejas, ¿sabes qué pasó? Que fue un barrio, digamos, nuevo y hubo mucha construcción
eran pisos baratos, pero eran privados, ¿no? Por ejemplo, San Blas era todo de protección oficial, ¿no? Pero vamos, sí que había algunos edificios de renta antigua, pero en aquellos casos al final terminaron por comprarlos los propios inquilinos, ¿no? Pero en el centro de Madrid, vamos, está a la orden del día, ¿no? No, no, claro, claro, sí, 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 sí. Porque, claro, los precios que están las viviendas y todo esto, no, lo de la vivienda. Si no hubiera el problema de la vivienda, en España ahora mismo estaríamos de puta madre. Por encima de la renta per cápita, vamos, seguramente de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Pero el problema es la vivienda. O sea, aunque ganes un buen sueldo, lo tienes que destinar todo a la vivienda. Entonces no hay color, En el mejor de los casos. en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. La otra cosa que está muy presente constantemente, no solamente en esta novela, sino en otras que has escrito, son los bares. Antes decías que los bares, y Sí. de hecho, a mí me encanta porque es de las pocas entrevistas que estamos tomándonos una bebida que no sea agua, no voy a Sí. decir cuál porque luego YouTube nos censura, pero los bares tienen una presencia fundamental en los barrios, en que los barrios sigan existiendo, pero ya lo contemplas, tienes la sensación cierta de que lo contemplas como sabiendo que estás viendo los últimos tiempos de los bares, de camareros feos, barras de zinc, o sea, de estos bares en los que no estábamos, Sí, en los que no hay todo sobre boletus, ¿no? Y cócteles con un toque de mora. sí, porque en la bodega donde yo paro, pues hay veces que, bueno, ahora ya no tanto, pero hay veces que el más joven soy yo. Entonces, claro, la juventud no, yo creo que no tienen ese tipo de relaciones que teníamos nosotros también. No es mejor ni peor, ¿eh? Es distinto, tal, pues beben bebidas energéticas, yo qué sé, es otro arroyo, ¿no? Prefieren un kebab a unas lentejas, yo qué sé. Y el bar, como decíamos antes, es una cosa que se va a extinguir, porque en definitiva es un negocio y cierran. En mi barrio están cerrando, bueno, no solamente bares, sino comercios tradicionales, fruterías, no sé qué, y están haciendo casas. O sea, cierran un local y lo Sí, sí. convierten en pisos, con lo cual te cargas el tejido social, porque Sí, muchas porque ¿dónde veces se va a reunir la gente? la gente Claro. se reunía pues comprando fruta y se charlaban y qué tal tu madre, qué tal, no sé qué, todo eso ya desaparece. Haces ahí una... esto me ha recordado porque yo también lo he hecho en alguna ocasión, una reivindicación de que menos mal que está la inmigración, ¿no? Porque si no, no habría espacios casi sociales ya en los No, barrios, no, ¿no? O sea, al final ellos ninguno. están ocupando los espacios que nosotros hemos abandonado de forma voluntaria, ¿eh? O sea, Sí, no, sí, no es que sí, nos sí, lo hayan quitado, es que estaban abandonados. sí. No, no, y además los pobres se están comiendo unos Sí, marrones eso sí. que flipas, porque son los que están cuidando a los viejos. Y cuando digo cuidando a los viejos, no solamente acompañándoles, sino limpiándoles el culo Ujú. y cobrando una miseria, sin contrato. Y entonces, claro, yo cuando hablan de la inmigración tan peyorativamente, estos cabrones del PP y de Vox, pues mm, te lleva las manos a la cabeza, porque si no hubiera inmigrantes, ni se sostendría el sistema de pensiones. Yo me voy a jubilar ahora pronto ya, pues es que son los Eso lo que, dices varias veces en la sí, novela, ¿no? Esa claro, frase. es que nuestra generación no hemos tenido hijos, pues porque no se podía, porque tal, o porque también nos pilla que se muere Franco y queremos divertirnos, es otra historia, completamente diferente a la generación anterior, que sí, que su objetivo era pues tener muchos hijos, el marido trabajando y la mujer en casa. Entonces ese vacío que hay en la pirámide de la edad, ¿quién la va a llenar? ¿Por los emigrantes? Si es que hacen falta más, que vengan más. Los bares que pones existían, existen. Yo no conozco mucho Canillejas, Mm. pero... Sí, la bodega del Suso, por ejemplo, existe. Es Pero ese sale como referenciado, secundariamente, ¿no? sí. Sí. Nada, el Julito me lo he inventado, pero vamos, Y que el de es. Nemesio, Lo del Nemesio me lo he inventado también, pero son cosas que yo recuerdo. pero tienen algo de otros Tienen bares, ¿no? realidad, claro, tienen mucha realidad. Vale, bueno, vamos entrando ya en la recta final. También hay otra frase que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? El Roberto, que no hemos hablado de él, pero que es como una especie de Sancho Panza, ¿no? De Cid Sí, a su lado todo el rato. Trajo dos copas de whisky. Allí estábamos los dos fumando y bebiendo en un palco desde el que teníamos una visibilidad cojonuda del espectáculo, solo que no era una fiesta. Otros pagaban por balcones para ver las procesiones o los desfiles. Nosotros preferíamos ver la realidad, ¿no? Es
lo que estábamos hablando. Yo he seleccionado algunas frases que me parece que pueden ser píldoras que a los lectores, a las lectoras potenciales les puedan interesar para también saber de qué va la vaina, ¿no? O sea, de qué va la propuesta estética y la propuesta literaria que aquí haces. Y, a ver, hay una cosa que me ha sorprendido. Antes has dicho que hay más psicópatas en las novelas que en la realidad. Mm. Pero hay un momento, que también lo tengo aquí apuntado, en el que tú haces, no sé si lo haces adrede o casi como autojustificación, porque es verdad que la trama es un poco, bueno, es un poco arriesgada en cuanto a propuesta, en el que dices algo así, bueno, vamos, lo voy a leer literalmente. Dice, ¿en qué pensabas? Dice, en las novelas. ¿Qué novelas? En las novelas en general, tronco. Estaba pensando que esto, lo de que unos matados hagan un secuestro, no, tampoco desvelo mucho, lo pones y la peña no se lo cree. Y dice, ya, pero esto es la vida real, no hace falta que se lo crea nadie. ¿Esto es una autojustificación o es una declaración de principios? No, es una declaración de principios. Una novela o una película tiene que ser verosímil, porque si no, la gente no compra la novela o no ve la película. Y la vida no tiene que ser verosímil. Hay noticias por ahí, yo qué sé. Sí, sí, vamos. Una madre que tiene un bebé y lo tira a la basura, por ejemplo. Eso ha pasado. Muy a menudo. Y Sí. entonces, claro, eso lo pone en una novela, a lo mejor no se lo cree la gente, pero en la vida no hace falta que sea verosímil. Ocurre y ya está. Bueno, entramos ya en la recta final. Mm, Supongo que ya estás preparando la siguiente novela. No te vas a retirar, ¿no? Por haber cumplido 12, ¿o sí? No, hay algo rondándome la cabeza, Hay algo pero que te está la en cabeza. fase de idea. O sea, todavía no podemos desvelar absolutamente nada. No. Vale. Y te quería preguntar algo que en realidad creo que todo el mundo, todos los que escribimos pensamos, y no sé si lo has pensado, que es, ¿qué esperas que esta novela te dé ahora? Que ya la has publicado y que... No me refiero de dinero, ni de éxito, ni nada de eso, ¿no? Sino yo creo que los escritores aprendemos mucho una vez hemos publicado la novela de la conversación con los lectores, ¿no? O sea, al Sí. final te descubren muchas más cosas de las que tú pensabas, porque cuando la novela deja de ser tuya ya le pertenece al que la lee. ¿Y qué esperarías encontrar? Bueno, pues lo mismo que en las otras. Yo espero sumar pues otro buen puñado de lectores, poco a poco, porque yo he ido siempre muy, muy poco a poco, no porque yo quiera, sino porque las cosas ocurren y a cada uno le ocurren de una manera, yo qué sé. Y, por ejemplo, después de la derrota vengo de perder 2 premios, el Cartagena Negra y el Jame de la Semana en el Gijón, pero bueno, estoy Bueno, ahí, vienes de ser finalista, ¿no? estoy ahí, No claro. vienes la botella medio vacía. Claro, estoy ahí y entonces yo, pues ojalá Fondo Buitre pues, sea nominado a los premios y sobre todo aspiro a que a los lectores les guste. Yo un día me dijo una señora y me quedé flipado y me dijo, dice, es que ¿sabes qué me pasa contigo? Dice, tapo la portada, dice, leo y sé que lo has escrito tú. Hostia, ese es el premio. Porque eso significa que tienes voz y que la gente te reconoce, y eso para mí es el premio. Pasta y tal no voy a pillar, pero bueno, a mí esas cosas me molan porque un tipo que vende 1000 ejemplares y un tipo que vende 500.000 ejemplares, el trabajo es el mismo. O sea, escribir un libro, en definitiva, es un trabajo, pero bueno, a mí esa serie de cosas de los lectores me mola porque luego también claro, es un trabajo que no ganas pasta, te gusta, pero no ganas pasta, entonces es muy fácil dejarlo. Yo conozco a muchos compañeros a lo largo de mi trayectoria que lo han dejado, porque no les compensa, porque no... Una novela lleva muchísimo Sí. tiempo, aunque antes he dicho, bueno, que la escribes a lo mejor en 2 meses, tal, pero es que luego vienen las correcciones, luego no sé qué, luego te das cuenta que la estructura que has preparado, tal, esto es una mierda que se cae, tienes que revisarla. A mí me ha pasado tener que cambiar el narrador de primera persona omnisciente a una novela entera, es que es mucho trabajo, ¿no? Y entonces, ya que dinero no te dan, pues por lo menos que venga un lector y te diga un tipo de cosa como esa, te flipa, ¿no? Y la última pregunta, yendo a una anterior novela, ¿qué queda después de la derrota? Después de la derrota queda más derrota. No hay nada. Esa es una novela muy pesimista por mi parte, pero es muy realista, porque la verdad es que la vida de todos, uno puede tener éxitos, dinero, un casoplón que te cagas, un cochazo que te cagas, pero todas las vidas acaban mal.
te mueres. Te mueres y a veces en unas circunstancias terribles, sufriendo que te cagas, ¿no? Y después de la derrota yo creo que no hay nada más derrota. Pues vamos con la Biblioteca de Carballo. Pues vamos con la sección de la Biblioteca de Carballo, que recuerdo a las personas que se incorporen por primera vez a este programa de La Luz del Pasillo, que consiste en, siguiendo la idea de la Biblioteca de Valvidriera del personaje de Pepe Carballo, pues aconsejar o desaconsejar para salvar o echar a una hoguera siempre metafórica libros que nuestros invitados consideran que merecen ser leídos y que por tanto recomiendan a las muchas personas que veis este programa o a aquellos que prefieren desaconsejaros porque entienden que es una pérdida de tiempo leerlos. Yo aprovecho para decir que vamos a mantener esta sección, aunque hay gente que no le gusta, incluso de invitados, porque hay muchísimos libros en la vida para leer, muchísimos, imposible abarcarlos todos, y a mí me hubiera gustado mucho de gente en la que confiaba en su criterio, me hubiera dicho este no, porque me hubiera ahorrado el iniciar muchas novelas que luego a la página 40-50 tuve que abandonar. Así que, Paco, si tienes libros tanto para aconsejar como para aconsejar, somos Sí. todo oídos. Bueno, mira, voy a recomendar a un autor argentino que se vino a vivir a España, prácticamente al final era español, que se llamó Raúl Núñez. Ah, hombre, el de Sinatra. Sí, que murió a los 50 años porque sí. este tipo era un desastre Es un novelón Sinatra, yo lo leí. personalmente. Y entonces él publicó 5 novelas, ¿no? La primera es Derrama whisky sobre tu amigo muerto, la segunda es Sinatra, luego viene La rubia del bar, luego viene A solas con Betty Boop, y la inédita, que ahora la han publicado FM, Fuera de combate se llama. Bueno, y FM ha publicado las 5, ha republicado las 5, o sea que estamos de enhorabuena porque es un tipo que hace realismo sucio, es un tipo que todos los personajes que narra en Barcelona eran reales, y lo mismo te saca ahí a un enano travesti que a una prostituta, no sé qué, bueno, alucinante. A los que les gusta el realismo sucio, se lo recomiendo encarecidamente. Y luego, para mí el descubrimiento de los últimos 5 años es Juarma, con R. Hablas de él Sí, en el... Juarma. Y dices, ¿pero qué clase de nombre es ese? Sí, Juarma es un tipo de un pueblo de Granada, de Deifontes, y escribió una novela hace 3 años o 4, se llamaba Al final siempre ganan los monstruos, y era el puto flipe, o sea, una novela coral narrada a varias voces por varios de los personajes, y son gente en torno a los 40, en un entorno rural, con padres autoritarios, pero ellos son, bueno, pues alcohólicos, cocainómanos, bueno, el puto flipe, ¿no? Pero es que después escribe Punky, y resulta que uno de los secundarios ahora es el narrador. Protagonista. E incluso personajes que han desaparecido en la otra novela aquí siguen vivos. Bueno, y ahora, que espero que venga a Madrid para ir a verle, ha publicado Poética de la autodestrucción. Y se inventa un narrador omnisciente con otro protagonista, pero con los mismos protagonistas pululando por ahí. Bueno, este chaval es la caña, que además antes decíamos que muchos de los autores de novela negra eran poetas, este también es poeta y viene del mundo del cómic. Ajá. Así que yo recomiendo esos dos. Y para que no se me enfade ningún compatriota, voy a desaconsejar a 2 guiris. No leáis, por favor, a Ian Rankin. Es malísimo. Y luego creo también que si Joe Nesbo mandara un manuscrito a una editorial de incógnito, le dirían, tío, vete a la vendimia. Es malísimo Joe Nesbo y es malísimo Ian Rankin. O sea que lo desaconsejo. Desconsejas la obra en general. La obra en general. Bueno, yo me quedo con lo de Juarma, que no le conocía, y celebro enormemente lo de Núñez, porque yo solo he leído Sinatra, Bueno, porque la encontré en una librería de viejo. O sea, y están- había visto la peli Sí. de Frances Bertriu. Es que la peli, fíjate, La peli me gustó también. trabaja Alfredo Landa, Sí, que Alfredo hace de Landa. Sinatra, Hace de Sinatra. la banda sonora es de Hizo Sabina, Sabina, sí. y este además le hacen la peli en un momento en que hacer una peli te hacía prácticamente rico. Sí. No, que ahora no. Y lo que pasa es que luego era un tío, claro, que era un desastre, se gastaba el dinero en alcohol, en prostitutas, tal. Y, Bueno, de lo que hablaba, claro. sí, pero es que luego iba a prostitutas y tenía tenía la habilidad de que se enamoraba de ellas. Y entonces ellas lo sabían, le sacaban el dinero. Bueno, A mí lo que me pareció fue la mejor novela que yo he leído que me enseñe el barrio chino tal y como fue de Barcelona. Ese barrio chino que ya no es así,
tendrá otras cosas, pero no es así. Mm. Y me pareció que era un recorrido fabuloso y Espectacular. perfectamente Sí. fiel de lo que era el barrio chino de Barcelona. Bueno, pues ahí tienen las recomendaciones y las desrecomendaciones de Paco Gómez Escribano. Muchas gracias, Paco, por A haber estado con vosotros. nosotros. Espero que hayas pasado un buen rato. Sí, sí. Lean Fondo Buitre, de la editorial Al Revés, que acaba de salir en librerías siempre en No la ha salido grabación. todavía. Claro, bueno, Sale el día 6. pero cuando se emita ya va a estar en librerías seguro. No, sale el lunes. El lunes 6 de octubre, estamos grabando en Sí. octubre, pero cuando ustedes vean este programa ya estará en librerías, así que acérquense a una, cómprenlo y tengan una inmersión en Canillejas y en un grupo de personas que deciden rebelarse contra unos cabrones, que son los que nos están destruyendo la vida y todos los barrios. Y por supuesto volver a agradecer a la librería Victory Books que nos haya permitido venir hoy aquí y desarrollar esta edición de La Luz del Pasillo. Paco, esperamos verte con nuevas novelas en próximos programas. Muchas gracias.